Ahí vamos. Muy bien. ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, en donde quienes que estén. Arrancamos la segunda jornada de este super evento que nos ha convocado el MVP MVP no, el Business Application Latam Summit, la primera edición. Ayer fue un día cargado de charlas, espectacular, la hemos pasado muy bien, aprendimos muchísimo y hoy este segundo día va a ser exactamente igual. Hoy vamos a estar viendo cómo mejorar las aplicaciones con Azure Cognitive Search. Lo tenemos aquí a Héctor Pérez, que nos va a estar hablando, nos va a estar contando todo en esta charla. ¿Todo bien, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bien, bien, gracias a Dios. Y muy contento de estar en este maravilloso evento. Como bien dices, ayer fue un día cargado de sesiones y muy buenas, por cierto. Entonces estoy emocionado de poder participar aquí con ustedes con una charla que también se hace bastante interesante. Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho el hecho de que te hayas tomado tu tiempo y te hayas dedicado para hacer esta presentación. Y bueno, todo tuyo. Te dejamos para que arranques la charla. Yo me Perfecto. quedo acá por cualquier duda. Si Sí. las preguntas que vayan surgiendo de los asistentes, las vamos colocando, ¿sí? Excelente. Listo. Muy bien. Adelante, gracias. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta charla. Bienvenidos a este segundo día del Business Application LATAM Summit. Y en esta ocasión vamos a ver una plática que se llama Mejorando tus aplicaciones con Azure Cognitive Search. Mi nombre es Héctor Uriel Pérez Rojas, soy Microsoft MVP. Y vamos a ver esta sesión que tiene que ver con la parte de Power Apps. Gracias a los patrocinadores que están ayudando a este evento a que se realice. Tenemos patrocinadores Platinum, tenemos también patrocinadores Gold y Silver. Entonces, gracias a ellos, porque puede ser gracias a ellos posible este tipo de eventos. Como les dije anteriormente, mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP, tengo más de 10 años de experiencia desarrollando soluciones para la plataforma .NET y también dirijo una comunidad de desarrolladores que se llama El Camino Dev, en donde organizamos sesiones semanales con charlas técnicas principalmente enfocadas a la parte de desarrollo de software. Bueno, ¿cuál es la agenda para esta sesión? Tenemos 3 temas. El primero es examinar acerca de Azure Cognitive Search para que veamos qué es este servicio, cómo puede ayudarnos, cómo funciona. Vamos a configurar un servicio. Y la segunda parte es cómo crear una Power App para poder nosotros consumir este servicio que hayamos creado anteriormente y prácticamente crear una aplicación rápida para el consumo de información. Y si nos da tiempo, pues vamos a ver otros ejemplos de aplicaciones un poco más complejas que utilizan este servicio. En la parte de Microsoft Azure, en la parte de inteligencia artificial, existen diferentes tipos de servicios que están disponibles para que nosotros los podamos utilizar. Algunos están enfocados a la parte de agentes, de aplicaciones de inteligencia artificial, de machine learning, pero en esta sesión en específico nos vamos a centrar en un apartado que se llama minado de conocimiento. Y esto se hace a través de Azure Cognitive Search. Este término ya se hace de por sí interesante, la parte de minado de conocimiento. ¿Qué es el minado de conocimiento? Bueno, básicamente que nosotros podamos destapar o encontrar información que se encuentre como parte de nuestro contenido para llevar a cabo algún tipo de acción o tomar algún tipo de decisiones. Y aquí tenemos una imagen que demuestra diferentes tipos de documentos, documentos PDFs, imágenes, documentos de texto como tal, etcétera. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la arquitectura de este servicio de Cognitive Search? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente las empresas tienen regularmente conjuntos de información, ya sea tienen muchos archivos PDFs, tienen muchas imágenes que contienen información descriptiva, por ejemplo, tienen sus bases de datos, por supuesto, que están llenas de información y aquí tenemos algunos ejemplos de archivos que se encuentran, que normalmente las empresas tienen. Entonces, lo que se hace es que toda esta información se pasa por un proceso que se llama Document Cracking, donde básicamente se va desmenuzando toda esta información para poder encontrar datos, información, etcétera. Y funciona muy en conjunto con los Azure Cognitive Services, porque básicamente se trata ese servicio de que tú puedas aplicar estos servicios que ya existen como parte de las soluciones de Microsoft para poder extraer información, como por ejemplo, si tienes imágenes, puedes ocupar el servicio OCR para extraer
piezas de texto que se encuentren como parte de tus imágenes. También puedes extraer, por ejemplo, frases clave que se encuentran en tus documentos, nombres de personas, nombres de empresas. Puedes analizar los sentimientos acerca de opiniones, por ejemplo, si tu sitio es un sitio que administra clasificaciones de hoteles, puedes sacar el conocimiento de cuáles son los hoteles mejor valorados, cuáles son los que tienen mejor, dan una mejor atención, por ejemplo, cuáles son aquellos que tienen servicios que los clientes, con los cuales los clientes no están satisfechos, etcétera. Tienen la parte de Computer Vision. Y si han trabajado con Cognitive Services anteriormente, se darán cuenta que estos servicios prácticamente son parte de esta oferta de los servicios de Azure. De igual forma, se aplica, bueno, eso de los Built-in Cognitive Services tiene que ver con la parte de habilidades cognitivas, se aplican a los documentos y también ustedes pueden aplicar aplicaciones de terceros, aplicar inteligencia de terceros hacia sus documentos. Pueden ser modelos de clasificación personalizados, extracción de entidades personalizadas, etcétera. Esto lo que genera es un conjunto de documentos con esta información que se ha extraído y finalmente se crea lo que se llama un Search Index, que es básicamente un endpoint al cual ustedes pueden acceder y pueden conectar sus aplicaciones, una aplicación móvil, una aplicación web, etcétera. Entonces, los índices son los que almacenan toda esa información que hemos extraído. Aquí tenemos los skills que forman parte de la oferta inicial del servicio de Cognitive Search. Y vemos que tenemos servicios muy comunes, como por ejemplo extracción de frases clave, tenemos la extracción de ubicaciones de entidades, análisis de sentimientos, detección de idiomas, tenemos reconocimiento de texto, utilidades de texto, detección de caras, de celebridades, de entidades, de organizaciones, etcétera, etcétera. Pero como les dije anteriormente, también nosotros podemos aplicar nuestros propios skills y podemos crear algunos skills, por ejemplo, a través de Machine Learning y podemos aplicárselos a nuestros documentos como tal, de tal forma que este servicio lo podemos expandir todavía más. Ok, vamos a la parte de las demostraciones y vamos a comenzar viendo cómo se ve este servicio en Microsoft Azure. Puede ser un poco más grande la pantalla. Y aquí nos encontramos en el portal de Azure. Y si ustedes quieren crear un servicio de este tipo, simplemente buscan la palabra Search en el Marketplace de Azure y tienen aquí disponible Azure Cognitive Search. Damos clic sobre Crear. Y aquí básicamente creamos un servicio. Vamos a crear uno rápido, ya que no es muy complicado hacer esto. No se demora mucho tiempo. Y vamos a ponerle, por ejemplo, This App Commit como parte del grupo de recursos. Como parte del nombre del servicio, podemos ponerle un nombre como, por ejemplo, Search Instance. Y tenemos aquí como parte del plan de tarifa diferentes ofertas para este servicio. Cada uno de ellos tiene diferentes configuraciones, como por ejemplo el gratuito. Nos va a permitir crear 3 índices, 3 indicadores y demás información. Y aquí una parte importante es también la parte del almacenamiento que nosotros vamos a poder utilizar. Si tenemos mucha información, obviamente este tier gratuito no nos va a servir mucho. En nuestro caso vamos a seleccionar un tier o una oferta básica porque ya tengo creado un servicio gratis que estoy utilizando. Entonces voy a crear un no gratuito que tiene un costo de 1,585 pesos mexicanos. Selecciono este servicio, damos revisar y crear. Y es lo único que tenemos que configurar si queremos tener un servicio creado rápidamente. Vamos a darle unos segundos en lo que se crea este servicio. Ok, ya está la implementación en curso. Ya fue correcta la implementación. Vamos al recurso. Entonces la creación es realmente rápida. Como parte del dashboard de este servicio, en la parte inferior tenemos un conjunto de pestañas que nos dan indicaciones acerca de nuestro servicio como tal. Y como parte de este inicio, una guía rápida, tenemos aquí diferentes secciones para que nosotros podamos como que configurar nuestro servicio. Y vamos a dar clic en primer lugar sobre importar datos, que es la parte inicial. Necesitamos empezar a trabajar con datos, entonces damos clic sobre importar datos. Y como parte de los orígenes de datos, fíjense que tenemos muchos servicios que podemos utilizar. Si es que queremos trabajar con este servicio, podemos extraer la información de una base de datos que se encuentra alojada en Azure SQL.
Tenemos la posibilidad de extraer información de una base de datos que se encuentra montada en una máquina virtual, en Azure Cosmos DB, en blobs de Azure para almacenar PDFs, imágenes, etcétera. Podemos también sacar información de un Azure Data Lake Storage, de tablas de Azure, de SharePoint Online, etcétera. Y en nuestro caso vamos a dar clic sobre muestras porque vamos a utilizar la información de ejemplo. Y como parte del ejemplo vamos a seleccionar una base de datos SQL que se llama Real Estate US Sample. Damos clic sobre agregar aptitudes cognitivas, que es el segundo paso después de haber indicado dónde se encuentra la información de donde se encuentra alojada nuestra información. Tenemos aquí diferentes secciones que podemos llenar o que no podemos llenar si no las necesitamos. En primer lugar, nosotros podemos adjuntar la parte de Cognitive Services, que es lo que les comentaba, el servicio que se va a encargar de extraer la información de los documentos. Tenemos como parte de la oferta de ese servicio un servicio gratuito que nos permite enriquecimientos limitados, que nos va a servir para esta demostración, pero si nosotros quisiéramos un servicio dedicado a la parte de extracción de información, para hacerlo, para tener todas las capacidades como parte del servicio, lo podríamos hacer creando un recurso nuevo de Cognitive Services. En nuestro caso utilizaremos la parte o la opción gratuita. En segundo lugar, en la parte de agregar enriquecimientos, básicamente aquí nosotros vamos a indicar si queremos agregar algún tipo de extracción de información cognitiva a algún campo específico, en dado caso de que no haya sido reconocido como parte de la oferta, o simplemente porque queramos agregar algún tipo de información adicional. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente nosotros tenemos que establecer un conjunto, el nombre de un conjunto de aptitudes. Vamos a dejar este nombre por default. El campo al cual queremos aplicar la parte de inteligencia. En nuestro caso vamos a indicar, por ejemplo, que queremos que sobre description, que es la descripción de una casa que se está vendiendo, porque nuestro ejemplo se va a basar en eso, en un listado de venta de casas. Entonces vamos a suponer que como parte de los campos que tenemos aquí, no tenemos o queremos agregar la parte de traducción a un idioma en específico, porque fíjense que como parte de los campos que tenemos disponibles en esta base de datos, tenemos aquí una descripción en diferentes idiomas, pero no tenemos la parte de la descripción en el idioma, por ejemplo, portugués. Entonces, si nosotros quisiéramos traducir este campo description al idioma portugués, lo podemos hacer fácilmente seleccionando el campo. Vamos a indicar que queremos un nivel de granularidad predeterminado y tenemos aquí diferentes servicios que podemos aplicar a este campo en específico. Nosotros seleccionamos, por ejemplo, que queremos traducir el texto de este campo que seleccionamos a un idioma diferente. Vamos a seleccionar portugués, como dijimos anteriormente, y el nombre del campo. Vamos a seguir la misma nomenclatura que tenemos aquí, description, guión bajo y el nombre del idioma. Entonces colocamos description, guión bajo, PT, que es para indicar que se encuentra en portugués. Es decir, se va a crear un nuevo campo con esta información traducida porque estamos ocupando este servicio de Cognitive Services. Y también nosotros podríamos, como tercera sección, guardar este enriquecimiento en un almacén de conocimiento para utilizarlo, por ejemplo, en Power BI. Aquí nosotros podríamos crear una proyección de tablas en Azure, lo cual nos guardaría básicamente lo que estamos nosotros configurando en documentos de tablas de Azure o bien en blobs de Azure, de acuerdo a lo que necesitáramos. En nuestro ejemplo vamos a dejar esto sin rellenar porque no lo necesitamos. Y el siguiente paso es personalizar el índice de destino, que recuerden que el índice es ese endpoint donde se va a encontrar toda la información que ha sido procesada ya, toda la información extraída. Colocamos un nombre del índice, vamos a dejar el nombre por default, cuál es el campo que es la clave de tu información como tal, en este caso es Listing ID. Necesitamos especificar un nombre del proveedor de sugerencias, vamos a dejar este por default. El modelo de búsqueda, solo tenemos disponible este. Y aquí tenemos todos los campos. Y aquí lo importante es que nosotros podemos especificar cómo se van a comportar cada uno de estos campos. Si vamos a poderlos consultar a través de esta opción, si van a ser filtrables, es decir, que vamos a poder filtrar esos campos en específico.
si los vamos a poder ordenar, si los vamos a poder clasificar y si los vamos a poder buscar, es decir, que tú tengas una caja de búsqueda y poder buscar ese campo en específico. Entonces aquí lo importante es seleccionar aquellas opciones que nos interesen y que nosotros necesitemos. Aquí tenemos seleccionadas diferentes opciones que el mismo motor se ha encargado de procesar, de indicar cuál cree él que serían las convenientes para llevar a cabo la aplicación de estas diferentes características. Y lo único que voy a hacer aquí es cambiar description PT. Fíjense que ya apareció este campo que no teníamos anteriormente porque lo creamos nosotros de forma específica. Y vamos a indicar que como parte del analizador, vamos a cambiar por un analizador que tenga que ver precisamente con el idioma, que es el portugués. Vamos a seleccionar que queremos utilizar el analizador portugués Lucene y ya hemos configurado entonces nuestro índice. Vamos a dejar los datos por default y vamos a crear el indicador. Vamos a dejar el nombre del indicador que especificamos anteriormente. Esta parte de la programación básicamente indica qué tan seguido vamos nosotros a querer que se lleve a cabo el procesamiento sobre nuevos documentos. Un almacén de datos o un origen de datos sabemos que no se queda quieto con los datos que nosotros llenamos en la primera vez, sino que se le van agregando datos. Entonces, con esta opción nosotros podemos indicar qué tan seguido queremos que se lleve a cabo el procesamiento, la extracción nuevamente de conocimiento de ese origen de información. Y con esto que hemos llenado, damos clic sobre enviar para empezar a crear nuestro índice. Vamos a darle unos segundos vemos que no tarda mucho inclusive. Y ya tenemos lista nuestra primera parte, que es la parte de importación de texto. Vamos a ir a la segunda sección que se llama explorar los datos, donde básicamente vamos a poder encontrar nuestros índices que hemos creado y llevar a cabo algún tipo de exploración sobre esta información. Damos clic sobre iniciar el explorador y tenemos esta ventana que se abre, donde especificamos cuál es el índice sobre el cual queremos llevar a cabo algún tipo de búsqueda, la versión de la API que se está utilizando. En mi caso voy a utilizar la preview, la última versión preview, una cadena de consulta que es donde nosotros vamos a ingresar esos términos para buscar sobre los documentos a los cuales le hemos aplicado básicamente inteligencia y que nos devuelva los resultados correspondientes. Tenemos una URL de solicitud que bien nosotros podremos utilizar para integrarla con una aplicación que estemos desarrollando y los resultados. Entonces, como parte de este ejemplo, podemos buscar, por ejemplo, apartamento. Damos clic sobre buscar o presionamos enter y esto ya nos arroja un conjunto de información que hace referencia precisamente a la extracción que hemos realizado sobre nuestro conjunto de datos. Entonces, aquí ya nosotros podemos hacer diferentes pruebas. Podríamos, por ejemplo, buscar apartamento. Si nosotros buscamos aquí, apartamento, vemos que ya tenemos los resultados de búsqueda y por eso es que se nos arroja los resultados de cada una de estas entidades. Y fíjense que además de que tenemos cada una de las descripciones, tenemos también hasta abajo el campo que se llama Description PT, que es el campo que nosotros creamos y al cual le aplicamos el servicio de Cognitive Services o la parte de traducción. Este campo originalmente no existía y ya nos da aquí el resultado en el nuevo idioma. De esta forma es como nosotros estamos aplicando conocimiento. Si hubiéramos tenido imágenes y le hubiéramos aplicado la parte de OCR para el reconocimiento de texto, tendríamos aquí ya la información de cada uno de los documentos con la información que extrajimos de esas imágenes. También podemos buscar, por ejemplo, apartamento. Héctor, ¿Sí? Perdón que interrumpa. Hay una pregunta, mira, esta parte de los idiomas, ¿cuántos idiomas soporta esto? ¿Son todos los idiomas o hay alguna restricción con alguno? Yo tengo entendido que son todos los que tiene disponible el servicio de traducción de Azure. Ok. Porque sí, utiliza la parte de servicios cognitivos, entonces en el apartado de los idiomas puedes utilizar todos aquellos, que son los más comunes. Bien, perfecto. Gracias. Ok. Entonces dijimos que podemos buscar apartamento. Pero también podemos realizar algún tipo de resultados tipo semánticos. Por ejemplo, si nosotros buscáramos apartamento para solteros,
fíjense que esta búsqueda nos regresa información. Pero si nosotros buscamos aquí apartamento para solteros, no tenemos ningún tipo de resultado para esta búsqueda que hemos realizado. Y sin embargo, sí tenemos resultados que se nos han sido devueltas. Entonces, se aplica un tipo de búsqueda semántica para retornarnos precisamente información que tiene que ver con el término que buscamos, pero que no necesariamente concuerda con ese término que buscamos nosotros. Porque si no, pues sería un buscador cualquiera, y en este caso no, en este caso se está llevando a cabo entonces una búsqueda que nos da como resultado apartamento, déjenme ver cómo aparece, soltero, apartamento de soltero. En este caso el resultado es que por el cual está encontrando este término o esta frase es por apartamento de soltero. Ok, ya con esto nosotros podemos llevar a cabo algún tipo de consulta adicional. Podemos ir viendo la documentación y hacer algún tipo de experimentos, como por ejemplo agregar aquí el término and highlight. Voilà. Con este highlight nosotros vamos a indicar que queremos remarcar esa parte de texto que fue encontrada. Entonces, si realizamos este highlight, vamos a indicar cuál es el campo sobre el cual vamos a querer llevar a cabo este highlight. Por ejemplo, description bajo es. Y fíjense que esto nos devuelve una nueva sección donde nos indica un search highlights. Y tenemos que en el campo description es, tenemos este es un, y aquí entre un conjunto de tags especiales, apartamento, que es el término que buscamos. Nosotros entonces podríamos tomar este remarcado y en una aplicación que estemos realizando ya podríamos cambiarlo por una etiqueta específica que nosotros quisiéramos, por ejemplo, negritas, etcétera. Ya que hemos visto este explorador, vamos a regresar a nuestra Search Instance y esto es porque les quiero mostrar que si nosotros quisiéramos ver cómo se crea una aplicación rapidísima de este índice, lo podemos hacer yéndonos a la parte que se llama índices. Tenemos nuestro índice o nuestro conjunto de índices, seleccionamos el que queramos y aquí tenemos una opción para crear una aplicación de demostración. Damos clic sobre esta opción, tenemos que habilitar CORS para que esto funcione correctamente. Creamos la aplicación de demostración y esto nos lleva a un wizard donde nosotros vamos a poder configurar nuestra aplicación de una forma rápida. Tenemos en primer lugar cómo se va a ver la parte de los resultados individuales. ¿Cuál va a ser la miniatura? Bueno, aquí seleccionamos el campo donde tengamos algún tipo de imagen. Por ejemplo, en nuestro caso se llama thumbnail. El título, aquí nosotros podemos seleccionar algún título. Por ejemplo, en este caso específico vamos a seleccionar el ID de la propiedad y como parte de la descripción vamos a seleccionar el campo que tiene que ver con nuestro idioma. Tenemos una segunda sección que se llama barra lateral, donde nosotros tenemos los diferentes campos que tienen características para ser buscados, para ser filtrados, ordenados, etc. Automáticamente Azure intuye cuáles son aquellos campos que marcamos nosotros y nos los muestra aquí. Dejamos los datos como tal y la parte de sugerencias es esa caja de búsqueda, cuáles van a ser los diferentes campos que van a aparecer. En nuestro caso va a ser listing ID, que es el ID de la propiedad. Y también aquí otro campo que se llama Verbs, que los vamos a dejar para que veamos cómo funciona la aplicación. Damos clic sobre crear aplicación de demostración, descargar, y esto nos crea básicamente esta aplicación que estamos viendo aquí, donde si nosotros damos clic sobre búsqueda, ya tenemos una aplicación totalmente funcional que nos muestra el desplegado de la información que está siendo extraída directamente del índice que creamos. Vemos la fotografía, el ID de la propiedad y la descripción de la propiedad. Y si recuerdan esos campos que marcamos anteriormente para ver que si podían ser filtrados, buscados, etcétera, tenemos en la parte de la izquierda precisamente esa información que fue creada en el índice para llevar a cabo, por ejemplo, un filtro para que nos muestre aquí este filtro de 0 menor a 20, menor a 162,000, etcétera. Ya podemos empezar a aplicar diferentes filtros sobre estos resultados. Y podemos aquí hacer lo mismo, buscar apartamento. Aquí tenemos el conjunto de resultados que tienen que ver con búsqueda o las búsquedas que nosotros estemos realizando. Es así como podemos crear una aplicación súper rápida.
Y ahora pasemos a la parte de cómo crear una aplicación, una Power App para consumir nuestro índice que hemos creado anteriormente. Para esto vamos a ir entonces al portal de Power Apps. Puede ser esto un poco más grande. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un conector personalizado. Me parece que hay una charla sobre esto más tarde. Pero en este caso vamos a crear un conector para conectarnos precisamente al servicio que hemos indicado anteriormente. Vamos a indicar crear desde cero. Vamos a llamarle, por ejemplo, al conector Azure Search. Damos clic sobre continuar. Aquí tenemos que configurar esta parte de la aplicación que vamos a crear. Vamos a indicar que tenga un color demostrativo, por ejemplo, 090E, 56, alguna descripción rápida, por ejemplo, un conector a Azure Search. Como parte del host, tenemos que especificar cuál es el endpoint que nos da nuestro servicio, que podemos encontrar como parte de la instancia. Aquí tenemos la dirección URL, la copiamos, la pegamos aquí, tenemos que quitar el HTTPS, porque si no, no va a funcionar. Y ya con eso tenemos lista esta primera parte. Damos clic sobre la parte de seguridad y aquí nosotros tenemos que especificar cómo nos vamos a conectar al servicio. Lo tenemos que hacer a través de una clave de API. Aquí debemos de configurar los parámetros, por ejemplo, API Key. Vamos a crear el parámetro API Key que es necesario para conectarnos al servicio. Y la ubicación del parámetro va a ser en el encabezado. En la parte de la definición vamos a indicar que queremos crear una nueva acción. Como parte del resumen vamos a indicar que se llama query, esta acción, la descripción, consulta de un índice de Azure Search, el ID de la operación, también vamos a ponerle query, y como parte de la visibilidad vamos a indicar known. Aquí nosotros vamos a configurar en la parte de la solicitud, indicamos que queremos importar desde un ejemplo, tenemos que especificar el verbo. Como tenemos un servicio REST, ese endpoint que vimos anteriormente en el portal, nosotros podemos consultarlo, por ejemplo, a través de Postman. Entonces, es una solicitud tipo GET. Como parte de la dirección URL, vamos a regresar a nuestro portal. Vamos a ir a la parte de comenzar. Vamos a ver el explorador y esto es porque queremos copiar esta cadena que aparece aquí. Dirección URL la pegamos y como parte de los encabezados indicamos content, type, application, JSON. Ok, y ya tenemos aquí entonces configurada o se empieza a configurar la parte de cómo se va a realizar la solicitud a nuestro servicio de Azure Search. Tenemos que configurar estos tres parámetros que han sido encontrados. Especificamos el API version. El API version es ese apartado que vimos anteriormente, cuál es la versión de la API. Vamos a utilizar la estable que es la 2020-06-30. Entonces especificamos 2020-06-30. Si es necesario, sí es necesario. Y la parte de visibilidad, si va a ser necesario ocuparla o preguntarle al usuario cuál es este parámetro. Y en este caso va a ser internal porque es algo que vamos a utilizar como parte de la aplicación. Damos clic sobre atrás para configurar el segundo parámetro, que es este de Search. Y en el apartado de Search, el valor predeterminado va a ser el asterisco, que si recordamos es el parámetro por default que nosotros podemos ocupar para obtener toda la información del índice. ¿Es necesario? Vamos a indicar que no. Y visibilidad known. Y por último, este encabezado de Content Type, vamos a darle clic sobre editar. Vamos a indicar que el valor predeterminado va a ser application diagonal JSON, es necesario no, y visibilidad known también. Ya con esto hemos configurado cómo se va a realizar la solicitud al servicio REST que se encuentra alojado en Azure. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Si damos doble clic sobre este default, vemos que no tenemos información pertinente a la respuesta o una probable respuesta de la solicitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una respuesta predeterminada para que el servicio pueda extraer la información principal o los campos. Damos clic sobre agregar respuesta predeterminada como parte de los encabezados, application, diagonal, JSON. Bueno, aquí falta el content type. Y como parte del cuerpo, vamos a regresar al portal de Azure. Y como parte de la consulta, vamos a indicar asterisco
pero vamos a agregar un parámetro adicional y vamos a indicar que queremos únicamente 2 resultados para que no nos salga toda la lista y solo tengamos los primeros 2 resultados que nos devuelva el servicio. Y es que el servicio como tal solo necesita ciertas entidades para extraer los campos principales. Damos clic sobre importar y si ya damos clic sobre default, vemos que ya tenemos aquí el conjunto de parámetros que han sido extraídos de esta solicitud tipo respuesta. Ya con esto hemos llenado entonces también la respuesta. Ya tenemos listo nuestro conector, entonces vamos a dar clic sobre este botón de crear conector para crear nuestro conector. Esto demora apenas unos segundos. Ya se está creando aquí la parte del conector personalizado que luego vamos a poder ocupar para nuestra aplicación. Ok, listo. Vemos que ya el conector se encuentra creado. Voy a hacer un poco más pequeño esta pantalla porque quiero que, que vean que en la parte superior tenemos aquí diferentes pasos que hemos ido siguiendo. Y tenemos aquí un paso que se llama probar, para que nosotros podamos probar una conexión al servicio o al conector que hemos, con el conector que hemos creado para ver si nos podemos conectar a nuestro servicio. Y aquí como parte de las conexiones, fíjense que no tenemos ninguna conexión creada todavía. La conexión se refiere al hecho de conectarnos o pasar la información necesaria para conectarnos al servicio que hemos creado. Y en este caso, si damos clic sobre nueva conexión, fíjense que ya nos pide el API key que nosotros especificamos cuando configuramos el conector. Y el API key lo podemos obtener rápidamente desde el portal de Azure. Si nosotros vamos al índice, tenemos aquí la parte de claves. Y tenemos 2 claves, la clave principal y la clave secundaria. Entonces copiamos una de las claves, ya sea la principal o la secundaria, la pegamos y damos clic sobre crear. Ok, ya que fue creado nuestra conexión, fíjense que ya nos posicionó esto en la parte de conexiones y nos está indicando que ya tenemos una conexión hacia o como parte de este conector. El siguiente paso que tenemos que realizar es regresar a nuestros conectores personalizados y es porque vamos a probar todavía nuestro conector. Ya nos conectamos, pero hay que revisar que todo esté bien. Damos clic sobre ver propiedades, sobre editar y esto nos lleva nuevamente al conector. Vamos a la sección de probar y como parte del query vamos a indicar, bueno, aquí ya nos llena la información por default que nosotros especificamos. Damos clic sobre operación de prueba. Y esto ya nos da una respuesta con un status 200, que quiere decir que se encuentra todo bien, nos da la parte de los encabezados y fíjense que aquí está la cadena JSON que nos está regresando como respuesta, lo que quiere decir que se encuentra funcionando correctamente nuestro conector. La última parte que tenemos que hacer es crear la Power App como tal. Entonces nos vamos a la parte de crear para poder crear una Power App rápidamente. Damos clic sobre aplicación de lienzo en blanco. Vamos a especificar el nombre de la aplicación, por ejemplo, Real Estate. El formato, si es para tabletas o teléfonos, indicamos que es para un teléfono. Y damos clic sobre crear. Ok, damos clic sobre emitir porque queremos crear nuestra aplicación desde cero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a agregar el conector que acabamos de crear. Esto lo hacemos en esta sección que se llama datos. No tenemos ningún origen de datos actualmente, entonces damos clic sobre agregar datos. Nos vamos a la sección que dice conectores y ya tenemos aquí nuestro conector a Azure Search. Lo seleccionamos y ya forma parte de nuestra Power App. El siguiente paso es definir la parte de interfaz gráfica. Entonces nos vamos a la parte de los controles y vamos a insertar algunos controles, como por ejemplo una etiqueta de texto en la parte superior que diga texto. Vamos a ingresar un control para que nosotros podamos buscar qué es lo que estamos buscando como parte del servicio. Vamos a buscar también o vamos a agregar un botón para llevar a cabo la acción de buscar. Y por último, una galería vertical para que nos muestre el conjunto de datos que formen parte de este conjunto de resultados. Ok, aquí vamos a hacer un par de cambios. Vamos a cambiar en primer lugar la caja de texto
y es porque vamos a cambiar el nombre a txt query y el valor predeterminado va a ser asterisco, porque recuerden que es el valor con el cual buscamos todas las entidades como parte de nuestro servicio. Vamos a cambiar el texto del botón para que diga, por ejemplo, buscar propiedad. Y vamos a cambiar también el nombre de esta galería. Vamos a llamarle Gallery Results. Ok, y el siguiente paso es especificar la acción que vamos a ejecutar cuando nosotros demos clic sobre este botón. En este caso ya tengo aquí una consulta que vamos a utilizar, donde básicamente nosotros lo que vamos a hacer es preguntar si no se encuentra en blanco este texto. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer? Bueno, vamos a crear una colección, a limpiar y a crear una colección. Se va a crear una nueva colección llamada AZResult, en dado caso de que no exista o se va a actualizar. Y ejecutamos Azure. Bueno, aquí tenemos que especificar cuál es el nombre del origen de datos, que en este caso se llama Azure Server. Este es el conector que creamos anteriormente porque queremos llevar a cabo una consulta. Y la consulta va a ser, en realidad, el valor de la caja de texto que creamos como parte de la interfaz gráfica que vimos anteriormente. Entonces, ya con esta especificación que nosotros indicamos, ya nosotros vamos a poder ejecutar este botón. Si damos clic sobre Play y damos clic aquí sobre Buscar propiedad, fíjense que no se ha mostrado todavía en la parte de los resultados porque no hemos ligado o enlazado esta galería con la información o los resultados. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte de la izquierda, ya tenemos aquí creada una colección de datos que es el resultado de ese conjunto de datos que nosotros buscamos. Inclusive si vamos a la parte de vista, colecciones, y damos clic sobre AZResult, esto nos muestra ya la información precisamente que está siendo consultada pues a nuestro índice que creamos anteriormente. El último paso es entonces enlazar esta galería que tenemos aquí con esta colección que contiene los resultados. Entonces seleccionamos la galería, indicamos que queremos enlazar a la colección y ya con esto tenemos enlazada la información y fíjense que automáticamente cambia inclusive la información que nos está desplegando porque ya está detectando que se encuentra o que hay información en esa colección. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el diseño para que se ajuste a lo que nosotros queramos. En nuestro caso vamos a indicar que queremos un formato título, subtítulo y cuerpo. Y en la parte de los campos vamos a dar clic sobre editar para editar cuál es la información que va a aparecer en nuestra parte de búsqueda. En la parte de descripción, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar el idioma que nos interesa, que es Description As. En la parte de Subtitle 2 podemos elegir, por ejemplo, el nombre del país. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ¿cuál es? City. Ok, y el título, podemos indicar que el título sea el ID de la propiedad para que se parezca a esa aplicación web que creamos anteriormente. Y ya con esto, fíjense que ya tenemos aquí la información pertinente de nuestro listado. Podemos aquí ajustar o realizar algún tipo de ajuste y damos clic sobre correr o ejecutar para ver ya la aplicación funcionando. Si nosotros aquí buscamos apartamento, buscar propiedad, ya tenemos aquí el conjunto de datos que estamos extrayendo de nuestro índice como tal. Así de sencillo es crear entonces una aplicación conectándola con esta parte de extracción de conocimiento de nuestros diferentes documentos. Por último, les quiero mostrar un sitio que se me hace muy interesante, que utiliza precisamente este servicio. Es este sitio que se llama JFK Files y básicamente utiliza el servicio de Azure Search para buscar en una serie de documentos. Básicamente el contexto es que en cierto año fueron liberados los archivos en Estados Unidos acerca del asesinato de Kennedy. Entonces, lo que hizo el equipo de Microsoft es recopilar todos esos documentos, ingresarlos a almacenes de datos, extraer conocimiento de los documentos, de tal forma que si nosotros ya buscamos el término Oswald o el nombre Oswald, ya como parte del servicio, nosotros podemos buscar en imágenes donde aparece ese término específico.
ya sea que haya sido escrito en una máquina de escribir o que haya sido escrito a mano. Aquí no se entiende el texto muy bien, pero el servicio reconoce específicamente dónde se encuentran esas entidades o ese texto que hemos buscado. Tenemos aquí, por ejemplo, el reconocimiento de una persona, que no aparece aquí el nombre Oswald por ninguna parte, pero el servicio ha sido capaz de reconocer que esta persona es esta persona en cuestión, de la cual se está hablando en los documentos en el caso de Kennedy. Es un ejemplo, tenemos aquí diferentes términos, por ejemplo, podríamos buscar Cuba, y tenemos aquí otro conjunto de resultados que hablan precisamente del país Cuba. Y también otra cosa muy interesante es que si nosotros nos vamos a la parte de la derecha, en este grafo, tenemos un grafo, como también se extraen entidades, también el servicio es capaz de realizar algunos análisis de cómo se relacionan estas entidades en ese conjunto de datos que ingresamos nosotros. En este caso tenemos aquí la entidad Cuba, por ejemplo, y vemos todas las entidades que están relacionadas con Cuba. De igual forma, por ejemplo, si buscáramos México, nosotros tenemos aquí México y tenemos relacionados diferentes nombres, como por ejemplo Donor, Horacio Durán, tenemos Silvia Durán, arresto, interrogación, Durán, Silvia, etcétera. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos conocer quién es esta Silvia Durán, podemos dar doble clic y de forma automática ya el servicio nos indica todos los documentos donde se encuentra Silvia Durán y ya nosotros podríamos repasar de una forma rápida cada uno de estos documentos, porque si nosotros damos clic en estos documentos, esto nos lleva directamente al apartado donde podemos leer más información o el documento en sí de esta persona, de esta entidad. Y otra de las cosas que me gustó mucho es que si nosotros pasamos el cursor sobre cada una de estas palabras, vamos viendo en la parte que ha sido la información extraída, nosotros podemos ver haciendo como que un match entre el documento y la parte extraída de la información. Se me hace algo bastante interesante y algo que sin duda nos podría ayudar en dado caso de que estuviéramos haciendo algún tipo de análisis en alguna investigación, por ejemplo. Se me ocurre que, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una tesis, nosotros podríamos ingresar ese conjunto de documentos que nosotros podríamos haber descargado, los famosos papers, podríamos extraer las entidades, el conocimiento y llevar a cabo algún tipo de búsqueda de términos que nosotros necesitáramos para documentar cierto párrafo, por ejemplo, en nuestra tesis que estuviéramos realizando. Se me hace algo bastante interesante y un caso práctico en el cual nosotros podríamos utilizar este servicio. Entonces es un caso bastante interesante. Y ya por último, les quiero mostrar la implementación en una aplicación de Xamarin. Déjenme ver nada más aquí donde tengo esa aplicación. Déjenme rápidamente, vamos a buscarla. Porque como les dije anteriormente, tenemos un endpoint. Entonces, este endpoint nosotros lo podremos utilizar para conectarlo a nuestras aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, o en este caso una aplicación multiplataforma desarrollada en una tecnología que se llama Xamarin, que nos permite crear una aplicación para Android, iOS, Windows, inclusive para macOS, utilizando una única base de código. Ok, aquí tengo una aplicación ya creada. Mucho de código, simplemente tengo aquí una sección o un método que se encarga de llevar a cabo la solicitud al servicio. Y aquí voy a cambiar esta URL por la URL que nos proporciona nuestro servicio como tal. Voy a copiar esta URL. Voy a pegarla. Y aquí tenemos esto. Y el API key también lo voy a copiar. Porque lo necesitamos como parte de esta consulta para pasar este parámetro.
Ok. Voy a iniciar un emulador para probar esta aplicación. Y mientras, no sé si hay alguna pregunta como parte de la plática. Sí, hay dos. Hay una que la acabas de responder, que nos preguntan Ok. si esto se puede utilizar con cualquier aplicación, no solamente con Power App. Ya dijiste que sí. Y tengo otra más. Dice, ese conector que vos generaste ahí en Power Automate, en Power App, ¿se puede utilizar en Power Automate después? Desconozco. Bueno, yo lo utilicé ahorita para la Power App. Desconozco si pueda integrarse. Yo imagino que sí, pero seguramente cuando vean la parte de o la plática de conectores más en unas horas van a resolver esa duda. Ujú. Buenísimo. Sí. Sí, me parece que sí, porque estos conectores que uno genera, por lo general los podés utilizar en ambas aplicaciones. Entonces, las entradas, en vez de hacerlas manualmente como las haces en una Power App, la tomarías desde los parámetros que te llegan en el flujo y la salida es un JSON. Entonces, parseas ese JSON y podrías utilizar los resultados en lo que se necesita. Así que yo, sin conocer mucho del tema, pero conociendo Power Automate, yo creo que ese conector podría utilizarse también para tomar información y hacerlo con esos resultados de búsqueda. Sí, definitivamente también como es una sola, bueno, una plataforma que engloba esas aplicaciones, seguramente sí debe de poderse. Buenísimo. Entonces, Gracias, Héctor. No hay más sí, sí. preguntas por el momento. Ok, entonces nada más que cargue el emulador. Se me pasó cargarlo de inicio, pero aquí esperamos que no tarde mucho, ya para hacer esta demostración final y ya concluir. Ya se tardó de más este emulador. Siempre Eso pasa. siempre pasa en las demos, ¿viste? Sí. Y no recuerdo si lo comentaste al principio, dijiste que de estos servicios de el Cognitive Search había algo que era gratuito y también esto se paga por consumo como los demás servicios de Azure también. ¿Hay alguna calculadora o algo donde pudieras calcular precios o algo? Sí, definitivamente tienes aquí, de hecho, déjame si quieres, creo no, para ver esta parte. Sí, lo vimos rápidamente cuando creamos el servicio, pero con fase superficial. Aquí con eliminar. Ya tengo uno que no he eliminado, que debí haber eliminado. Pues, por ejemplo, search. Bueno, aquí cambio de nivel de precios. Aquí tenemos básicamente el costo mensual estimado, Ah, porque bien. es un servicio pay as you go. Entonces, Bien. el calculado para el básico, el costo mensual es alrededor de 1,585 pesos. En la calculadora de precios, a ver si la encuentro. Calculadora Azure. En la parte de los servicios, precisamente tengo aquí ya Azure Cognitive Search. Ujú. En la capa básica, por hora, esto tiene un costo de $10, $0.10, perdón, por Claro. hora y por una unidad. Sabemos que entre más unidades, más costo. Este es en el caso del Basic, que es el servicio que es el siguiente después del servicio Free. El más caro se podría decir que es este de Standard 3, que tiene un costo de $2.69 por hora de uso. Obviamente, entre más alto el servicio, más índices puedes crear para Ujú. analizar más cosas. Y pues ya aquí depende de las necesidades. Se me hace un precio pues bastante accesible para el Accesible, sí. caso del tipo de resultados que nos otorga. Y el hecho de que tú puedas, o sea, que no necesites contratar a alguien para que te haga un servicio para extraer texto de imágenes, Exacto. otro servicio para traducción de texto, otro servicio para extraer caras, por ejemplo, y tener todo en un solo lugar, tú solo meter la información, pasar el procesamiento que necesitas sobre esos datos y extraer los datos o la información, el conocimiento y hacer una búsqueda sobre él de una forma rápida para hacer un análisis como el que vimos en la aplicación de Kennedy, se me hace Ujú. algo pues sumamente interesante.
Sí, tal y cual. seguramente a muchas empresas les puede servir. Sí, 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 tal cual. A ver, son muchísimas prestaciones para un precio que no es tan alto. Como decís vos, si tuviéramos que contratar a alguien para hacer cada una de las búsquedas sería mucho más caro que utilizar esto que ya está hecho y probado y que funciona, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo cuando lo vi, ese demo de Kennedy, por ejemplo, sí me gustó mucho el hecho de que tú buscas una entidad y hasta en textos escritos a mano, que Ujú. bueno, ha ido mejorando la tecnología, pero anteriormente eso no era posible de realizar, solamente con texto realizado por computadora. Pero buscar Claro. en texto escrito a mano, buscar en fotografías, reconocer una persona como parte de tus entidades, porque tú puedes definir qué entidades quieres buscar, relacionar entidades, relacionar caras, buscar en fotografías. Entonces es algo buenísimo. Bien, excelente. Sí, aquí tengo el emulador ya iniciado. Voy a iniciar la aplicación. Esperemos que funcione correctamente a la primera. Y aquí como parte de mi aplicación, lo único que estoy haciendo es, yo mando una URL que fue la que copiamos del ejemplo y recibo los resultados. Es lo que se podría hacer en cualquier aplicación. Una aplicación web, tú haces una solicitud GET y parece que aquí hubo un problema, un error. Forbidden dice, aquí no sé por qué me marcó este error. Se supone que metí bien la clave. Pero si no, pues bueno. Creo que lo más importante ya lo expliqué, que es la parte de la password. Sí. Deja hacer una última comprobación. Bueno, pues es la API key. Bueno, no sé qué puede estar pasando aquí. No sería cuestión de verificar esto, pero de hecho creo que tengo una creada aquí, pero no va a funcionar por el endpoint. Bueno, pero la Power App la creamos y vimos cómo conectarla. Y, Entonces, no, y ya. funcionó ahí. Y con eso vemos que lo podemos hacer en cualquier otra aplicación, entonces eso está bueno, eso está bueno. El hecho de poder crear cualquier cosa en una Power Automate, en un Power Automate, en una Power Apps, en una aplicación personalizada totalmente, cualquier otro servicio, lo podemos consumir y el resultado siempre va a ser confiable. Exactamente, sí, sí. Se hace un muy buen servicio y a un buen costo. Entonces, si pueden utilizarlo, si pueden integrarlo a sus aplicaciones, pues adelante. Es un excelente servicio por un muy buen precio. Buenísimo. Buenísimo, Héctor. A ver, verifico una vez más si hay alguna pregunta más. No, no tenemos más preguntas, así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Héctor. Súper interesante la charla. Es más, después de esto ya voy a empezar a averiguar un poco más porque ya se puede aplicar en muchísimos ámbitos. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, tu dedicación. Gracias por formar parte de este evento. Y bueno, les comento a los asistentes que les he puesto en el chat las próximas sesiones que van a venir, que es trabajando con Customer Data Platform y también Mujeres en TI con Fabiola Padilla. Héctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. No, al contrario, muchas gracias al equipo organizador. Muy buen esfuerzo y los felicito por esta magnífica iniciativa y muchos éxitos en el evento. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.